Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar el tema de equilibrios de disociación. Un equilibrio de disociación se ve de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una especie formada por dos átomos, A y B, esta especie se puede disociar en el catión A y el anión B menos. En este caso, ambos tienen carga uno es positivo y el otro es negativo. La constante de equilibrio asociada a este equilibrio sería igual a la concentración del catión por la concentración del anión entre la concentración de la especie sin disociar. Y vamos a suponer que en este caso la constante tiene un valor aproximado de 10 a la menos 5.52. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de este tipo de equilibrios? Aquí estamos asumiendo que trabajamos en medio acuoso, es decir, el disolvente es agua. A este tipo de especies se le conocen como electrolitos. Entonces, un electrolito es una especie que en disolución se disocia en dos o más especies, en este caso, en un catión y un anión. Vamos a suponer que nosotros colocamos al inicio una concentración 0.1 molar del electrolito. Y entonces, esto sería el inicio. Vamos a ver cuánto reacciona y cuánto nos queda el equilibrio. Como la constante es pequeña, entonces reacciona únicamente una fracción de ese electrolito, a esa fracción la llamaremos X, y al equilibrio queda una concentración de 0.1 menos X molar. Lo que se produce de A y de B, como esta reacción sigue una estequiometría 1 a 1, pues sería X para el catión y X también para el anión. Vamos a tratar de calcular el valor de X y con esto pues terminaríamos de resolver el problema de cuánto se produjo de A y cuánto se produjo de B y también cuánto se queda al final, al equilibrio del electrolito AB. Para ello planteamos la expresión de la constante de equilibrio, que ya la tenemos por aquí. Sabemos que es la concentración del catión, que en este caso sería X, por la concentración del anión, o sea, X también, entre la concentración del electrolito, es decir, 0.1 menos X. Y si de aquí nosotros arreglamos un poco esta ecuación, bueno, aquí estos dos darían como resultado X cuadrada. Si nosotros aquí arreglamos un poco esta ecuación, obtendríamos lo siguiente: 0.1 por K menos K por X menos X cuadrada igual a 0, la cual es una ecuación de segundo grado que podemos reordenar como X cuadrada más K por X menos 0.1 por K. Y si nosotros resolvemos esta igual a 0. Y ahora sí, si nosotros resolvemos esta ecuación con ayuda de una calculadora, pues obtendremos que el valor de X es igual a 5.48 por 10 a la menos 4 molar. Este es el valor de X. El valor de K sabemos que es 10 a la menos 5.52. Simplemente habría que sustituirlo, meter los datos a una calculadora, o bien podemos utilizar la fórmula general y obtenemos el valor de X, que es igual a 5.48 por 10 a la menos 4 molar. Es una ecuación de segundo grado, por lo tanto vamos a tener dos raíces. Sin embargo, una de ellas es negativa y pues no podemos tener concentraciones negativas. Por lo tanto, nos quedamos únicamente con el resultado positivo. Entonces, esa es la concentración de A y de B al equilibrio, y a partir de ella también podemos determinar la concentración del electrolito AB al equilibrio. Entonces, la concentración de AB es igual a 0.1 menos X, es decir, 0.1 menos 5.48 por 10 a la menos 4 molar. Y eso nos daría un resultado de 0.099452 molar. La concentración del catión es de hecho la misma que la del anión y es igual entonces a 5.48 por 10 a la menos 4 molar. De esta manera es como podemos realizar un tratamiento de los equilibrios de disociación. Sin embargo, vamos a ver que podemos realizar un tratamiento aún más sencillo y lo único que tenemos que hacer es realizar una aproximación. La siguiente aproximación que vamos a realizar solamente la podemos hacer si la constante de equilibrio es pequeña, es decir,
es más o menos menor o igual a 10 a la menos 4. Si tenemos una constante de equilibrio menor o igual a 10 a la menos 4, podemos realizar la aproximación siguiente. Llegamos nosotros a una expresión de constante de equilibrio de x cuadrada entre 0.1 menos x. Si nosotros tenemos una constante de equilibrio pequeña, quiere decir que la reacción es poco cuantitativa. Eso significa que muy poco de los productos muy poco de los reactivos van a convertirse en productos. En este caso, una fracción muy pequeña del electrolito se va a disociar en el catión y el anión, por lo que casi todo el electrolito se queda en la disolución como el electrolito completo, es decir, sin disociar. Por lo tanto, la concentración inicial del electrolito debe ser mucho mayor que la concentración del catión o del anión. Es decir, 0.1, que es la concentración inicial del electrolito, debe ser mucho mayor que X, que es la concentración del catión y o del anión. Con esta aproximación nosotros podemos despreciar X frente al 0.1, que es la concentración inicial, por lo cual tenemos lo siguiente. K es igual a X cuadrada entre 0.1 menos X, pero como estamos despreciando X, aquí simplemente podemos ignorarlo y nos queda únicamente 0.1. No lo estamos despreciando de la nada, estamos haciendo esta consideración debido a que como la constante de equilibrio es pequeña, podemos asumir que la reacción es poco cuantitativa y por lo tanto esta X va a ser mucho más pequeña que este 0.1. Y si nosotros despejamos a X aquí, vamos a obtener que va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.1 por K, donde ya sabemos que K es igual a 10 a la menos 5.52. Y si nosotros resolvemos esa expresión, que es mucho más simple que resolver la ecuación de segundo grado, obtenemos un valor de X igual a 5.5 por 10 a la menos 4 molar. Y si nosotros recordamos el valor de X que obtuvimos hace un momento resolviendo la ecuación de segundo grado, pues podemos ver que son valores muy similares. De hecho, si redondeamos este valor a un solo decimal, obtenemos igual 5.5 por 10 a la menos 4 molar. Por lo tanto, podemos decir que esta aproximación es bastante buena. Ojo, esa aproximación solamente la podemos hacer si la constante de equilibrio es pequeña. Más o menos, tiene que ser menor o igual a 10 a la menos 4. Vamos a definir ahora lo que se conoce como el grado de disociación. Este grado de disociación lo vamos a representar con la letra griega alfa. El grado de disociación es una medida de qué tanto se disocia un electrolito. Entonces, si nosotros colocamos un electrolito en disolución acuosa para dar el catión y el anión, entonces nosotros podemos medir cuánto se disocia de este electrolito. Nosotros colocamos inicialmente una concentración C0 de este electrolito y reacciona una fracción alfa multiplicada por la concentración inicial. Aquí tenemos el inicio, lo que reacciona y el equilibrio. ¿Cuánto nos queda al final? Nos queda C0 menos alfa por C0. Y nosotros si factorizamos C0 de aquí, tenemos C0 por 1 menos alfa. Eso es lo que queda al equilibrio del electrolito. Y en este caso, ¿cuánto se produce del catión y del anión? Pues se produce un alfa de C0 en ambos casos. Alfa de C0 para el catión y alfa de C0 para el anión. Entonces, esta alfa significa una fracción de la concentración inicial. Entonces, alfa, que es el grado de disociación, no es más que la fracción que ha reaccionado del electrolito, o más bien que se ha disociado del electrolito, para producir al catión y al anión. Esto es para electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes, por ejemplo, el ácido clorhídrico, es un electrolito fuerte, se disocia totalmente en agua. Esta es una reacción irreversible, por lo tanto únicamente se pinta una flecha en el sentido de reactivos a productos. Es un electrolito fuerte y se disocia totalmente en agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, también es un electrolito fuerte y se disocia totalmente en agua en el catión sodio y el anión cloruro.
En cambio, si nosotros ponemos en agua, por ejemplo, no lo sé, ácido acético, que es CH3COOH, este electrolito no se disocia totalmente, se disocia únicamente una fracción en el anión acetato y en el catión H+, en el protón. Es un electrolito débil, por lo tanto se colocan flechas de equilibrio. Entonces, este grado de disociación lo podemos definir únicamente para electrolitos débiles, es decir, que no se disocian totalmente en disolución acuosa o en agua. Entonces, si nosotros definimos aquí el grado de disociación alfa, hay que recordar que en la parte en que reacciona, nosotros comúnmente le llamábamos a esto X, ¿no? Donde X era la fracción que reaccionaba en este caso, del reactivo o del electrolito. Por lo tanto, a partir de aquí podemos encontrar la definición del grado de disociación. Alfa de C0 es igual a X, donde X ya sabemos qué es lo que reacciona. Y si despejamos alfa, obtendremos que es igual a X entre C0. Esa es la definición del grado de disociación. Es lo que reaccionó o lo que se disoció entre lo que puse al inicio. Y de hecho, si le prestamos atención, se define prácticamente igual que la cuantitatividad de una reacción. Nada más que en este caso, el grado de disociación es único y exclusivo para reacciones de disociación o equilibrios de disociación. En lugar de llamársele cuantitatividad, se le llama grado de disociación, pero básicamente tiene la misma definición. Lo que haremos a continuación será sustituir las expresiones al equilibrio en la respectiva constante de equilibrio, que ya sabemos que es igual a la concentración del catión por la concentración del anión entre la concentración del electrolito débil. Y eso es igual a la concentración del catión y el anión son la misma, y es alfa de C0 por alfa de C0, que daría alfa cuadrada por C0 al cuadrado. Entre la concentración del electrolito queda C0 por 1 menos alfa. Y aquí tengo C0 cuadrado arriba y C0 abajo, simplemente me va a quedar alfa cuadrada por C0 entre 1 menos alfa. Y recordemos que esto es igual acá. Si este C0 lo paso a dividir de este lado, voy a obtener lo siguiente. Me va a quedar alfa entre 1 menos alfa, aquí es alfa cuadrado, perdón, igual a acá entre C0. Y esto de aquí es lo que se conoce como la ley de dilución de Ostwald o de Ostwald. Ley de dilución de Ostwald o de Ostwald. Esta ley dice que si yo disminuyo la concentración inicial, si yo disminuyo la concentración inicial de mi electrolito, entonces el grado de disociación va a aumentar. En otras palabras, si yo disminuyo la concentración inicial del electrolito, este va a tender a comportarse como un electrolito fuerte. No va a ser nunca un electrolito fuerte, pero sí va a tender a comportarse como un electrolito fuerte o un electrolito de fuerza media. Vamos a definir más adelante en el tema de equilibrios ácido-base lo que son ácidos fuertes, ácidos de fuerza media y ácidos débiles. Entonces, un electrolito débil, si yo diluyo una disolución de un electrolito débil, es decir, si disminuye la concentración inicial del electrolito débil, este va a tender a aumentar su grado de disociación, o dicho de otra manera, va a tender a comportarse como un electrolito de fuerza media o bien como un electrolito fuerte. ¿Esto por qué? Bueno, si yo hago más pequeño el denominador de esta fracción, pues la fracción completa, toda esta expresión, pues va a aumentar. Por lo tanto, el grado de disociación también tenderá a aumentar. Eso es lo que dice la ley de dilución de Ostwald. A menor concentración inicial, mayor grado de disociación. O a menor concentración inicial, el electrolito tiende a comportarse como un electrolito de fuerza media o bien un electrolito fuerte. Eso es todo por la clase de hoy. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Pues aprendimos cómo
trabajar con los equilibrios de disociación para calcular las constantes al equilibrio de dos maneras. De la manera completa, en la cual tendremos que resolver una ecuación de segundo grado, o bien de la manera aproximada, pero esta sirve únicamente cuando la constante es pequeña, aproximadamente menor o igual a 10 a la menos 4. Si tenemos una constante de 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, tendremos que trabajar forzosamente con la manera completa, es decir, resolver la ecuación de segundo grado. Y finalmente aprendimos lo que es el grado de disociación y la ley de dilución de Ostwald. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Espero que estén muy bien. Hasta pronto.